Hola, bienvenidos a este nuevo podcast, a este episodio de hoy. Me acompaña mi amigo Mauricio Duarte. Hola, les saludo a todos, su compañero Inti Grimaldi de Rico, Guatemala. Y este día vamos a conversar un poco sobre los temas de corporativos, como es el tema de la digitalización y cómo estas herramientas nos pueden ayudar a mejorar nuestra productividad y a reducir los costos en ambientes corporativos. Mauricio, para comenzar y arrancar este tema, pues yo quisiera que conversáramos sobre qué es la digitalización. Para ti, en tu opinión, en tu experiencia, ¿qué es? Mira, como tenemos un público tan diverso, de verdad, no vamos a ser tan formales con el tema ni vamos a entrar en bits and bytes porque la gente se nos asusta. Sin embargo, este tema de digitalización de oficinas o incluso hasta de casas, porque como te digo, esto en el podcast lo va a escuchar todo el mundo. Sí. Vamos a ser famosos con esto. Digitalizar, mucha gente a veces lo confunde con tomar una foto, pongámosle, de un papel. Un escaneo, digamos. Un escaneo. Para ser un poco más técnico, un escaneo. Sin embargo, cuando hablamos de digitalizar, pues, tengo 25 años de estar en este tema. Y con la pandemia, pues el tema de digitalizar tanto las empresas como las casas, hubo una aceleración importantísima en este tema. ¿Y cómo nos ha ayudado esto? Entonces, si queremos hablar de un concepto del tema de digitalizar, podemos decir que es llevar hacia mejores formas de comunicarnos o formas más fáciles de hacer nuestra tarea diaria, deshumanizando un poco algunas tareas que por lo regular las hacíamos los humanos, incluso a nivel de contacto físico con las personas. Y por eso te hablaba de no solo es un tema de digitalización de empresas, sino que también de hogares, porque lo vimos con los chicos, sí, con el tema del colegio. Sí. Ellos sin querer se digitalizaron. Y yo creo que se digitalizaron antes que el resto. Dentro del tema de la tendencia de los jóvenes, pues lógicamente pues es una era digital, definitivamente es una era digital, en donde ellos ya nacieron con un clic en el dedo, definitivamente. Todos decimos, ay, es que mi hijo es genio, ¿no? Ellos tienen esa habilidad y las empresas hacen los features para niños, teléfonos, tablets, juegos, etcétera, sabiendo que ellos pueden tener esas habilidades, y quizás nosotros las tuvimos en nuestro tiempo en los 80s, pero no existió. Pues hoy por hoy, pues eso es muy sencillo. Y comenzar por ahí, desde el hogar, incluso las casas, cuando tuvimos que salir del confort de nuestras oficinas hacia dispersarnos en nuestras casas y hacer todo de forma remota, pues tuvimos que digitalizarnos. ¿Qué fue esto? Computadoras, internet, todas las herramientas que existen para podernos comunicar entre nosotros, que hay miles, no vamos a hablar de marcas acá, pero hay muchas que se utilizan hoy para este tema. Y esto no solo facilitó el tema de comunicación con la gente, sino que también en muchos casos nos acercó. Y quizás, Mauricio, entrando un poco más en el tema, digamos, los niños y la generación, pues ya de la última generación de jóvenes que están más acostumbrados al manejo digital, pero en muchas empresas, muchas corporaciones, digamos, el tema todavía, a pesar de que existen ambientes colaborativos, a pesar que existen reuniones vía Teams, vía Zoom o cualquier tipo de colaboración remota, todavía el tema no es fuerte. ¿O crees tú que ya es un tema, digamos, que las empresas ahora quizás imprimen menos, se comunican por aplicaciones? ¿Estaremos ya diciendo que una compañía ya es digital, ya está digitalizada, o todavía crees tú que hace falta más por hacer? Hay tantas tendencias como este tema de famosos que hablan de el trabajo presencial y el no presencial. Elon Musk, por ejemplo, él dice, venga a la oficina,
quédate en tu casa para siempre. Pues sin embargo, hay muchos que creen en el trabajo de distancia, etcétera, etcétera. Y eso no ha evitado que el tema de la digitalización avance, definitivamente. Sobre todo porque es una herramienta que nos ha ayudado incluso a agilizar cosas. Te puedo dar un ejemplo. Los abogados, por ejemplo. El registro de la propiedad hace mucho tiempo tenías que ir al registro de la propiedad a hacer trámites, etcétera, para sacar un registro, etcétera. Se digitalizaron los libros y etcétera del registro, y los abogados a un clic tienen toda la información. Y lo mismo sucede en 1001 cosas, ¿verdad? A un clic tenemos muchísima información a la mano. Tanto que hay muchos estudios con el tema que ahora ya somos personas de clics. Los chicos hoy ya nos, ¿cómo te conozco? Sino a cuántos clics de mí estás, ¿verdad? Incluso hasta en relaciones interpersonales, etcétera, estamos a un clic de 1001 cosas. Entonces, ¿tú te sientes de clics? Yo me siento ya de clics. Estamos día a día. Mis 2 hijos, por ejemplo, ya no viven con nosotros. Entonces, para saber que están, aparte de que sé que están vivos porque me llegan los gastos de mi tarjeta, es un ejemplo de digitalización. Claro. Yo sé que ellos están bien y por dónde están, porque me llega un mensaje a mi teléfono donde hicieron un gasto con la tarjeta de crédito. Esto es parte de la vida digital. Es correcto. Y eso es lo que nos ha llevado este tema de digitalizarnos como personas. Nosotros hablamos de digitalización corporativa porque estamos en el medio corporativo de digitalizar empresas y hacerlos más eficientes, que sean más rápidos, que sean más costos más bajos en tema de sus transacciones, y estamos en ese mundo. Pero sin embargo, como te digo, como los públicos muy diversos, el tema de digitalizar realmente es todo. Y cuántas oportunidades no se abrieron en lo individual al digitalizar. O sea, quienes están en casa y perdieron su trabajo, iniciaron un emprendimiento, lo hicieron de forma digital. ¿Cómo? Estando encerrados en casa, no había mayor opción. No había opción, ¿me entiendes? O sea, tuvieron que digitalizar su mini empresa y su emprendimiento. ¿Cómo? Sacando a internet productos, verduras, servicios, etcétera. Y mucha gente pues comenzó así el emprendimiento y se generaron el montón de mini empresas digitalizándose. Y por ende ya las grandes empresas tienen que caer a eso, a digitalizarse. ¿Por qué? Porque también ya hay una diversidad de trabajo a distancia en donde debe existir el tema digital. Entonces, y digamos hoy post pandemia, ya después que las personas ya salieron, las empresas ya abrieron, el transporte está al 100%, ¿cómo podría una empresa comenzar a digitalizarse? Digamos, una empresa que no se digitalizó, que está actualmente operando, pues que cerró completamente y ahora reabre o ya reabrió, pero se topó con un mundo ya digitalizado y comienza ahora a descubrir que hay necesidad de digitalizarse. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podríamos o qué podrías tú recomendar a estas empresas a iniciar este trayecto, digamos, de transformación digital? Mira, esto es como las enfermedades en casa en los años antiguos, que nos automedicamos. Hoy ya no podemos ser así. Creo que mi primer consejo sería, buscar una compañía que te asesore, definitivamente, porque tienes que encontrar junto a esta compañía qué es lo que quieres hacer para que la forma de digitalizar tu empresa sea la más efectiva y no gastes plata por gusto. Entonces te diría que el primer consejo es buscar un experto que te ayude a dar los 10 pasos principales dentro de tu proyecto de digitalización más importantes a fin de optimizar al máximo tu inversión. Luego de eso, pues aceptar que no estás digitalizada, porque definitivamente hay un mercado afuera que no te esperó y buscó opciones digitales para el tema. Te diré, por ejemplo, los bancos. Si un banco no se digitalizó,
por supuesto que perdió clientes porque, te digo, yo ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que cambié un cheque, ¿me entiendes? Tiene que estar en ese mundo digital. Y lo mismo te podría dar mil y una empresas, por ejemplo, las empresas de retail, que el Pick and Go, atención a domicilio, etcétera, y todo eso fue de forma digital. Las tienditas, etcétera, que pues no entraron a ese mundo, pues sufrieron. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados al cliente a pie y no se digitalizaron. Entonces, si tú tenías una zapatería y tenías una cadena de zapatos, por supuesto, ahora tienes que vender los zapatos en línea. A pesar de que hoy ya se abrió y la gente quiere salir y quiere el contacto humano y tú ves los centros comerciales llenos, etcétera. Sin embargo, existe el comercio digital y tienes que entrar en ese tema. ¿Por qué? Porque viene una generación de millennials que ya están en empresas y viene la siguiente generación que están acostumbrados a comprar por un clic. Entonces tienes que tener ese mix y te diría que lo mejor es buscar esa asesoría a fin de que te den uno, que tú les cuentes cuáles son tus propósitos como compañía y ellos te guíen de mejor forma a fin de que vayas haciendo una inversión inteligente. Qué bueno. Y como Rico, siendo un experto en temas digitales, ¿qué podríamos o qué crees tú que podríamos nosotros recomendarle a estas compañías? ¿A qué experto es usted? Pero te diría, bueno, no sé si saben, pero Inti es nuestro especialista en Rico, Guatemala, en todas las formas de IT, y creo que estaría mal que yo pretendiera te quería probar que fuera yo el que entrara en un tema tan específico como este. Sin embargo, pues por supuesto, al estar en Rico, pues conocemos cómo poder ayudar al cliente en ese tema, pero te voy a dejar que te hagas grande en ese tema. Gracias. Sí, yo realmente pues coincido mucho contigo, ¿verdad? Nosotros como compañía pues podemos apoyar a las corporaciones a entrar en un camino de transformación digital. Como bien decía, pues la digitalización muchas veces se piensa como voy a escanear un papel, voy a escanear un documento, pero realmente no, pues es toda una estrategia, es toda una filosofía, si lo queremos llamar así, de cómo hacer que una compañía utilice herramientas de tecnología para poder incrementar y mejorar sus procesos. De hecho, pues algunos de los consejos que nosotros podemos dar son, pues, primero, analizar desafíos, ¿verdad? Es decir, cuáles son los desafíos que las compañías tienen, no solamente en su manejo de documentos, sino también en la forma en cómo las personas están trabajando, cómo las personas están llegando a la información. Por ejemplo, aquellas tareas repetitivas, aquellas formas de trabajo mecánico que las personas tienen que estar digitando muchas veces las mismas cantidades de operaciones. Nosotros podemos identificar este tipo de procesos y crear o pensar o diseñar una solución que pueda liberar a las personas de estos trabajos mecanizados, de estos trabajos repetitivos, y utilizando herramientas como, por ejemplo, sin hablar de marcas, pero hoy por hoy está muy, digamos, muy en la voz de las personas de IT, sobre todo el tema de RPA, que son sistemas robotizados, que ahora pues las personas las puedes liberar de ese tipo de tareas repetitivas y dejar un robot, que un robot no es un mecanismo mecánico que va a estar ahí trabajando, sino no es un software, no, sino pues es un software en el cual el software hace las tareas repetitivas, ¿verdad? Por ejemplo, en áreas de IT, por ejemplo, tareas de aseguramiento de calidad, tareas para poder para realizar pruebas de software, para poder realizar también tareas de regresión de software. Este tipo digamos, de aplicaciones libera a las personas o libera a los operadores a ya no estar dedicando tiempo para tareas mecánicas, sino más bien para utilizar su tiempo en tareas que le aporten valor a
las compañías, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros seleccionamos o identificamos este tipo de solución, la ponemos en práctica, la operativizamos y siempre está la posibilidad de nuevamente analizar y revisar cuáles son aquellos nuevos desafíos que surgen después de utilizar este tipo de herramientas. Creo que al final todo es un ciclo, de mejora continua prácticamente, claro. ¿Verdad? Y pues creo que en eso, pues nuestros amigos que nos están escuchando o que nos están viendo pueden contar con un socio, ¿verdad? Y creo que nosotros podemos darles esa visibilidad, ¿verdad? A todos esos desafíos y ofrecerles también una solución o una mejora a sus procesos. Y mucho funciona cuando eso que tema como la educación, ¿sí? ¿Verdad? Cuando pregonas con el ejemplo. Nosotros como compañía, que somos pues una compañía mundial, pues estamos por supuesto llenas de procesos para temas de autorizaciones y etcétera, etcétera. ¿Qué opinas de los flujos de trabajo, Inti? Que nos liberan de papel, en principio, nos libera de tiempo, justo que lo que tú dices, e incluso de podernos medir el tema de los procesos, de los paso a paso que nos tocan muchas veces dar en mil y un temas internos, y todas las compañías lo tienen en compras, recursos humanos, etcétera, etcétera. Y yo escucho mucho en Rico el tema de flujos, y somos muy buenos en ese sentido porque manejamos bien la parte documental. Sí. ¿Qué opinas de los flujos de trabajo? Yo creo que los flujos de trabajo tenemos que verlos desde varios ángulos, ¿verdad? Pero el principal ángulo que tenemos que ver es el de la experiencia del cliente, ¿verdad? O sea, un flujo de trabajo que le va a dar valor o que le va a dar una buena experiencia al cliente, creo que eso es lo que nos va a identificar exactamente cuál es el mejor flujo que podemos mejorar, ¿verdad? Por ejemplo, flujos en los cuales un cliente está de cara a la empresa, un corporativo, y aquí podemos hablar de muchos aspectos. Por ejemplo, un cliente solicitando una cotización, un cliente delante de un cajero, un cliente recibiendo una llamada, un cliente recibiendo una factura, un cliente recibiendo un producto. Todos esos puntos de contacto que el cliente tiene con la compañía provienen de un flujo, ¿verdad? Y esa creo que es la primera forma en que nosotros podemos analizar los desafíos en las empresas, ¿verdad? Cómo este flujo de trabajo es ágil, cómo este flujo de trabajo le da valor al cliente, cómo este flujo de trabajo le da valor también a la empresa que desarrolla el flujo, y cómo podemos acortar tiempos, cómo podemos mejorar la experiencia del cliente, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos también pues ofrecer quizás nuevos productos a partir de una mejora de procesos, cómo nosotros podemos incluir nuevos servicios, y eso es lo que le da hoy por hoy valor también a a las soluciones que nosotros podemos ofrecer a nuestros clientes. Y tomando un poco tu idea, creo que también esto nos podría ayudar como compañías a diversificarnos. Sí. Porque nos hace más sencillos en poder ofrecer un abanico de productos adicionales, incluso muchas veces sin tenerlos en inventario. Y eso pues lógicamente ayuda mucho en los flujos de caja, en temas de estrategia, en mejores alianzas con proveedores, y pues te abre un mundo de oportunidades de diversificación que muchas veces, y hay muchos casos en la historia que por no diversificarse muchas compañías gigantes murieron por no dar ese cambio importante que tenían que hacer. ¿Qué opinas de las compañías podrían tenerle miedo a la parte de digitalizar su empresa, sobre todo los que somos empleados? Es decir, bueno, si me digitalizan mi trabajo lo voy a perder. Es un mito urbano muy, muy arraigado entre las compañías, y creo que no debería de ser.
¿Qué opinas de eso? Y creo que es un punto importante. Es un punto importante porque incluso muchos dueños de compañías de pequeña y mediana empresa también son gallinitas, ¿verdad? Quieren proteger a sus polluelos. ¿Qué dirías tú con respecto a este tema de digitalizar la pequeña y mediana empresa, que creo que es el gran reto hoy por hoy? Las grandes empresas pues invierten en este tema y a nivel de consultorías, etcétera, y pues van hacia adelante en este tema. El punto que has tocado es uno de los puntos quizás de mayor cuidado y mayor atención que hay que poner, ¿verdad? El manejo de la gestión de la gente, ¿verdad? Creo que, digamos, el temor que tú mencionas lo podemos ver en dos partes: el temor de las compañías y el temor de las personas. Quizás el temor más fuerte es de las personas, que de repente pues piensan que ahora pues en vez de que ellas ya no sigan haciendo una tarea repetitiva, van a tener un robot. Pero también está el temor de las empresas que tienen o van a contratar robots y de repente pues piensan, bueno, entonces quizás voy a prescindir de personas, o quizás el robot me va a salir más caro, ¿verdad? Porque hay implementación, hay compra de software, hay alguien que va a desarrollar. Pero creo que no, ¿verdad? Creo que tenemos que ir abriendo, tenemos que ir moviendo el miedo, gestionando a las personas también, porque en primer lugar para las compañías les da una oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Utilizar sistemas digitales les da una oportunidad de crecer, les da una oportunidad de expandir, de encontrar nuevos productos, ya lo habíamos hablado, de encontrar nuevas formas, nuevas oportunidades de hacer. Y para las personas, creo que el hecho de liberarlas de tareas repetitivas, como lo mencionaba hace un momento, creo que les da también el valor de poder aportar diferente a las compañías, ¿verdad? Por ejemplo, una persona, un analista de cobros, que pasa la mitad de su tiempo digitando tareas repetitivas, aplicando facturas, poniendo números de facturas. Creo que su labor como gestor de cobros no es precisamente digitador, sino que es realizar un cobro. Es cobrar, traer plata. Entonces creo que en este punto las personas deberían de estar incluso esperando un sistema digital que les libere de esa parte mecanizada, para poderse dedicar a lo que realmente va a crear valor a las empresas, ¿verdad? Creo que es un temor natural, pero las personas también, o digamos parte de la estrategia de una implementación de transformación digital como tal, debe ser también gestionar a las personas de forma adecuada. Los departamentos de recursos humanos tienen que estar también de la mano en este tema para que orientar a las personas, ¿verdad? Buscar sus mejores capacidades, su talento nato o los talentos que han desarrollado en las compañías, para que puedan dirigir su talento propiamente a la operación de la empresa, no tanto a tareas que prácticamente pues son necesarias pero que no aportan valor. Excelente. Y no solo eso, sino que también justo lo que decías del tema de gestión humana, estos proyectos tienen que nacer desde la cabeza de la compañía, porque si la cabeza de la compañía no está convencida de este tema, va a ser bien difícil que se adapte el resto del grupo al mismo. Eso tiene que venir en cascada, definitivamente, y ser consciente de que muchas de las tareas que quizá necesitaba 2 o 3 personas para hacerlas, hoy van a necesitar solo una, y no necesariamente tiene que eliminar los puestos, sino que buscarle una mejor forma de utilizar el talento humano, y quizá hasta podemos decir talento que no haya descubierto. Quizá un operador, justo como tú dices, que pasaba todo el día digitando cosas y que hoy se pueden hacer mecánicamente, resulta que puede ser un excelente vendedor, por ejemplo, o un excelente consultor de IT, o aprender 1001 cosas que dentro de la compañía quizá genere eso que tú dices, valor. Cuando no descubrimos el valor de lo que pueden dar las personas
dándole nosotros capacitación, buscándole talentos, etcétera, perdemos el capital más importante de las compañías, que son los empleados, ¿verdad? Entonces, definitivamente comparto contigo el tema. Y aquí, Mauricio, viene otro tema en contrapunto, otro tema coyuntural, y es el hecho que, como tú mencionas, pues las personas tienen que prepararse, ¿verdad? Es decir, estamos en un mundo de inteligencia artificial, estamos en un mundo que pues muchos consultores internacionales han dicho que dentro de 3 años se van a perder miles de empleos, pero también se van a generar miles y el doble de nuevos empleos, ¿verdad? Entonces eso pues nos pone a todos en el hecho de tener que prepararnos para el futuro, de prepararnos para estos nuevos cambios, y creo que este será otro tema de otro podcast. Definitivamente. Si quisiéramos hacer unas conclusiones de esto, mi querido Inti, rápidamente, 3 cosas que consideres tú que el público, como te digo, que puede ser muy diverso, debe de recordarse de estos 25 minutos que nos dieron la oportunidad de platicar con ellos. Pues primero, creo que si hablamos de 3 puntos, creo que el primero es no tener miedo, ¿verdad? No tener miedo. La transformación digital es un hecho, no podemos cerrar los ojos, no podemos negarnos. La digitalización ya comenzó, ¿verdad? No es algo que como se decía en el pasado. Comenzó y se aceleró, ¿verdad? Comenzó y se aceleró. No es como se decía en los 90, la oficina sin papeles. Se tomaba ese tema con la introducción del fax. No, esto ya es una realidad. Las empresas están digitalizándose. Entonces, primero es no tener miedo. Segundo es prepararse, ¿verdad? Las empresas tienen que prepararse, tienen que ir cambiando poco a poco, ¿verdad? Y tercero es buscar un socio o un aliado que les apoye en este cambio, ¿verdad? Creo que si no lo tienen internamente, pues pueden buscarlo, pueden tener alguien que los apoye desde su análisis hasta la implementación en cualquier fase, digamos, en que se encuentran en sus procesos de transformación digital. Eso es quizá lo último. Pues bueno, para quienes quieran escuchar muchas veces este podcast, que seguramente va a ser así, pueden dirigirse a la página de Rico, www.rico.com. Ahí va a estar, y va a estar en todas las plataformas digitales, por supuesto, para que nos vean ahí las veces que necesiten, y puedan consultar a través de la página de Rico todo esto que platicas, toda la parte de consultoría, y cómo los podemos ayudar, y estamos seguros que podemos llevarlos de 0 a 1000 en un muy corto tiempo si se atreven. Y justo lo que tú decías, este tema no es de temor, es un tema de desafío, y los invitamos a ese desafío, querido Inti. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este podcast, y bueno, esperamos encontrarnos en otro podcast. Seguro que sí. Y a nuestros oyentes, y pues 1000 gracias por el tiempo, y aquí estamos. Por favor, contáctenos.